Salmo 19. Los cielos, la palabra y la gloria de Dios. El título nos dice tanto el autor como la audiencia del Salmo, al músico principal. Salmo de David. Algunos creen que el músico principal es el Señor Dios mismo, y otros suponen que él fue un líder de coros o músicos en la época de David, como Emán el cantor o Asaf. Una Crónicas 6:33, 16, 5-7 y 25, 6. Este salmo refleja, más que ningún otro, la belleza y el esplendor de la poesía hebrea que se encuentra en el libro de los Salmos. C.S. Lewis escribió: "Considero que este es el mejor poema del libro de los Salmos y una de las mejores letras del mundo". Willem Benchmeren. A. El mensaje de los cielos. 1:4a. El mensaje de los cielos es amplio. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje, ni palabras. Ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. A. Los cielos cuentan la gloria de Dios. David veía a los cielos, no al cielo espiritual donde está entronizado Dios, sino a los cielos del cielo azul y el cielo nocturno, y veía claramente la gloria de Dios declarada. Y podía verlo en el cielo azul, con la gloria del sol y las nubes y la belleza de los amaneceres y atardeceres. 2. Podía verlo en el cielo nocturno, con el brillo de la luna, el asombro del cielo estrellado y la dispersión nublada de las galaxias distantes. 3. Estos juntos con su tamaño, su asombro, su grandeza gritaban a David y a todos los que querían ver: el Dios que creó todo esto es glorioso, y esto es evidencia de su gloria. Él es glorioso en su tamaño, al haber creado algo tan grande. Él es glorioso en su ingeniería, al haber creado algo que funciona tan bien en conjunto. Es glorioso en su arte, al haber creado algo tan hermoso. Él es glorioso en su bondad y gentileza, al haber creado algo para que toda la humanidad lo vea. B. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. David repitió la idea de la línea anterior. Firmamento es una forma poética de referirse a los cielos o al cielo y muestran la obra de las manos de Dios. C. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El cielo diurno y el cielo nocturno nos hablan y revelan conocimiento acerca de la gloria, la sabiduría y la grandeza creadora de Dios. Y emite palabra. Esto es más fuerte en el texto hebreo de lo que parece ser en inglés, porque la imagen es literalmente de un manantial que brota copiosamente de las dulces y refrescantes aguas de revelación. Voice. 2. Declara sabiduría. La sabiduría está bien emparejada con la noche, ya que sin los cielos nocturnos el hombre no habría conocido, hasta hace poco, nada más que un universo vacío. Kidner. Si Dios no hubiera colocado las estrellas en el cielo nocturno, la oscuridad de la noche habría comunicado poderosamente a toda la humanidad, antigua y moderna. No hay nada ni nadie ahí fuera. 3. Aunque todos los predicadores de la tierra guarden silencio y toda boca humana deje de publicar la gloria de Dios, los cielos de arriba nunca dejarán de declarar y proclamar su majestad y gloria. Están por siempre predicando, porque, como una cadena inquebrantable, su mensaje se transmite de día a día y de noche a noche. Toluk, citado en Spurgeon. 4. El día nos invita a trabajar, la noche nos recuerda que debemos prepararnos para nuestro último hogar. El día nos invita a trabajar para Dios y la noche nos invita a descansar en Él. El día nos invita a buscar el día sin fin, y la noche nos advierte que escapemos de la noche eterna. Spurgeon. D. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. La gloria de Dios en los cielos visibles es para que todos la vean, se comunica a toda la humanidad, sin importar su lenguaje. Es un mensaje que se ha difundido por toda la tierra. Y el apóstol Pablo amplió esta idea en Romanos 1. Explicó que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa,
Romanos 1:20. Pablo nos dijo que debido a que este testimonio se había difundido por toda la creación, ningún hombre tiene excusa para rechazar al Dios que nos dio una evidencia tan clara y hermosa de su poder y sabiduría. 2. Si un hombre viviera bajo tierra, y allí conversara con las obras del arte y el mecanismo, y luego fuera llevado a la luz del día, y viera las diversas glorias del cielo y la tierra, inmediatamente las declararía obras de un ser tal como definimos a Dios. Aristóteles, citado en Spurgeon. 3. Para el científico que ha vivido de su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Ha escalado los montes de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto. Mientras se levanta sobre la roca, es recibido por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. El astrónomo y físico Robert Jastrow, citado en Boyce. 2. 4b. 6. El mensaje de los cielos es fuerte y glorioso. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. En ellos puso tabernáculo para el sol. David describió poéticamente el cielo nocturno como una morada, una tienda, un tabernáculo. Para el sol. El sol sale de su tienda cada día para cruzar los cielos y regresa a su tabernáculo en la noche. Y Dios le ha asignado su lugar para ocupar y su curso para correr. Todo el cielo es mera tienda y pista. Kidner. B. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El sol recorre el cielo con fuerza y alegría, como un hombre en su mejor momento o un atleta corriendo una carrera. Y todos estarían de acuerdo en que el Salmo, si mira a la mitología, la repudia. El sol puede ser, como, un novio o un corredor. De hecho, no es más que una parte gloriosa de la obra de manos de Dios. Kidner. C. De un extremo de los cielos es su salida, nada hay que se esconda de su calor. El sol cubre todo el cielo y su fuerza se extiende por todas partes. Es un maravilloso ejemplo de la gloria de Dios declarada en los cielos. D. El mensaje de la palabra de Dios. 1. 7-9. El carácter glorioso de la palabra de Dios, descrito de 7 formas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La ley de Jehová. Aquí David cambió abruptamente de alabar al Dios que se revela en la creación a alabar al mismo Dios por revelarse en su palabra. Es como si David dijera, la creación nos dice mucho acerca de Dios, pero su palabra nos dice mucho más. 2. Una de las razones por las que la palabra es una revelación mayor que la creación es que nos dice mucho más sobre Dios. Lo revela como el Dios del pacto de amor, como se refleja en la estructura de este salmo. En el Salmo 19, 1-6, se hace referencia a Dios como la palabra más genérica para Dios en el idioma hebreo, incluso más genérica que el comúnmente utilizado Elohim. Sin embargo, aquí en el Salmo 19, 7-9, se hace referencia a Dios como Yahvé, dada a su pueblo. 3. Es más sabio quien lee tanto el libro del mundo como el libro de la palabra como 2 volúmenes de la misma obra, y siente con respecto a ellos, mi padre los escribió a ambos. Spurgeon. 4. David luego explica 7 declaraciones gloriosas acerca de la palabra de Dios, cuán maravillosa y efectiva es. Como es común en otros lugares, especialmente al gran Salmo 119. David usó una variedad de expresiones para referirse a la palabra de Dios: ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor, juicios. Es mejor verlos como términos poéticos que describen la revelación escrita de Dios en general, en lugar de un tipo específico de revelación, como solo las leyes dadas en la ley mosaica.
B. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, la palabra de Dios es perfecta. Nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. 2 Pedro 1:3. Si bien no nos brinda todo el conocimiento que brinda es verdadero y perfecto. Entendida en su contexto literario, la palabra de Dios nunca se equivoca en la ciencia o en la historia o en la comprensión de la naturaleza divina o humana. Y parte de la perfección de la palabra de Dios es que es eficaz, hace el trabajo que convierte el alma. Hay poder en la lectura, el oído y el estudio de la palabra de Dios que va más allá del beneficio intelectual. En realidad cambia para mejorar, convertir el alma. 2. La palabra hebrea traducida aquí como convierte quizás se entienda mejor como revivir, es decir, traer nueva vida al alma. Primero, la palabra de Dios revive. Su cualidad restauradora da sanación a toda persona al asegurar el perdón y la limpieza y al dar vida a los piadosos. Van Gemeren. C. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, la palabra de Dios es fiel, al ser confiable y certera. Como escribiría el salmista en el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y fiel, por su forma pasiva, puede significar no solo que es firme sino confirmada, cf. verificada, en Génesis 42 horas y 20 minutos. Kibner. 2. Debido a que es tan fiel y cierta. Hace el trabajo de hacer sabio al sencillo. Muchas personas de educación o crianza sencillas tienen una sabiduría tremenda para la vida y la piedad porque estudian y confían en la fiel palabra del Señor. D. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios y los mandamientos contenidos en ellos son rectos. Son moralmente rectos, son rectos en la práctica y son universalmente rectos. Son rectos porque es la revelación de un Dios que es santo, verdadero y siempre recto. Y son rectos, hacer recto, suave, correcto, bien, opuesto a lo torcido en la mente o en la conducta, mostrando lo que el hombre debe ser, tanto por dentro como por fuera. Clarke. 2. El que conoce la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Se regocija en esto. Encuentra gozo, placer real en la verdad de Dios y la relación con Dios revelada en su palabra. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Debido a que la palabra de Dios proviene de un Dios que es puro y santo, la palabra misma es pura. Un Dios puro no puede comunicarse de otra manera. Nunca tenemos que preocuparnos de que la palabra de Dios lleve a las personas al pecado o la impureza. Si parece haber sucedido, es evidencia de que las escrituras han sido distorsionadas. 2 Pedro 3:16. Y esta palabra pura alumbrará los ojos. Traerá la alegría, el consuelo, el conocimiento y la confianza que brinda una luz en medio de las tinieblas. F. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, la palabra de Dios es limpia, y por lo tanto permanece para siempre. Nunca se desvanecerá ni se corroerá, ni disminuirá debido a la impureza. Es limpia y hace limpio. Y aquí David llamó a la palabra de Dios el temor de Jehová. Está profundamente conectada con el asombro y la majestad de Dios mismo. Aquel que lee, oye y estudia la palabra de Dios y se encuentra con él en su palabra, tendrá una apreciación apropiada del asombro y la majestad de Dios, el temor de Jehová. G. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. David resumió esta hermosa cadena de 7 perlas, cada una describiendo algún aspecto de la palabra de Dios. Aquí declaró que las palabras de Dios son verdad, todos justos, no hay nada falso o injusto en su palabra. Y no hay ningún aspecto aplicado a esta declaración como en las 5 anteriores. Para David, fue suficiente decirlo simplemente, verdad, todos justos. Quizás David asumió que seríamos lo suficientemente sabios y lógicos para aplicarlo nosotros mismos. Por tanto, léanla, estudienla, medítenla, ámenla, vívanla. 2. Recuerden que el rey David escribió esto con solo una fracción de lo que tenemos hoy como la palabra de Dios. Su porción no era tan gloriosa como la completa revelación de Dios.
David habría tenido los primeros 5 libros de Moisés, Génesis hasta Deuteronomio, Josué, Jueces, algunos salmos, y quizás Job y Ruth. Solo podemos imaginar lo que el rey David habría escrito sobre Isaías o Oseas o todos los salmos, ni hablar de cualquiera de los libros del Nuevo Testamento. Podemos decir con confianza que la palabra de Dios es mucho más gloriosa de lo que sabía el rey David. 2, 10 a 11, el gran valor de la palabra de Dios. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Deseables son más que el oro. El rey David insistía que el valor de la palabra de Dios, su revelación escrita para el hombre, era más valiosa y deseable que el oro mismo. David no quería que ninguna cantidad de dinero o riqueza llamaran su atención y afecto más que la palabra de Dios. Y el rey David era un hombre inmensamente rico, pero rara vez se le conoce por sus riquezas. Es mucho más conocido por su gran corazón hacia Dios. Su hijo Salomón era incluso más rico que David y fue conocido por sus riquezas. Pero no tanto por su corazón hacia Dios y su amor por la palabra de Dios. 2. Si no fuera suficiente decir que la palabra de Dios debería ser más deseable que el oro, el rey David amplió el punto diciendo, más que mucho oro afinado. 3. Esto es estrictamente cierto, pero ¿quién lo cree? La mayoría de los hombres prefiere el oro que a Dios y a sus juicios, y cambiarán cada porción celestial por oro y plata. Clarke. D. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Para el rey David, la palabra de Dios no solo debía ser más estimada que la riqueza material, sino también más grande que las experiencias de los sentidos. La miel es dulce y agradable de comer, pero la palabra de Dios es aún más dulce. C. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. David aquí dio 2 razones por las cuales la palabra de Dios era más grande que las riquezas materiales o los placeres sensuales. Y la palabra de Dios da instrucción-advertencia. Que la riqueza o los placeres no dan amonestado. La amonestación es necesaria para los pecados a los que somos susceptibles. La amonestación es necesaria para peligros que no podemos ver. La amonestación es necesaria para peligros que no apreciamos. La amonestación es necesaria para peligros lejanos en el futuro. La amonestación es a menudo rechazada. 2. La palabra de Dios da beneficios galardón. Más grandes que la riqueza o placeres, grande galardón. D. En guardarlos hay grande galardón. También es cierto que hay grande galardón por guardar la palabra de Dios, pero eso no es lo que decía el salmista aquí. Aquí David señala el galardón en guardarlos. En cierto sentido, la obediencia se convierte en su propia recompensa, porque vivimos de la manera en que Dios quiere y nos diseñó para que vivamos. Y una de las grandes recompensas de guardar la palabra de Dios es la paz mental. Una conciencia tranquila es un pequeño paraíso. Un mártir fue atado a la hoguera, y el alguacil que iba a ejecutarlo expresó su pesar porque perseverara en sus opiniones y lo obligara a prender fuego a la pila. El mártir respondió, no te preocupes, porque yo no me preocupo. Ven y coloca tu mano sobre mi corazón, y mira si no late tranquilo. Su petición fue atendida y se encontró que estaba bastante tranquilo. Ahora, dijo, pon tu mano sobre tu propio corazón, y mira si no estás más turbado que yo, y luego sigue tu camino, y, en lugar de sentir lástima por mí, compadécete de ti mismo. Spurgeon. 3, 12 a 13. El deseo de limpieza interior. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? En el versículo anterior, David reflexionó sobre las advertencias que se encuentran en la palabra de Dios y en la gran recompensa que se encuentra al obedecer la palabra de Dios. Esto le hizo reflexionar sobre los tiempos y las formas en que había ignorado las advertencias y no había cumplido la palabra.
Y, al preguntar, ¿quién podrá entender sus propios errores? David entendía que había ignorado y desobedecido la palabra de Dios incluso más de lo que él sabía. Lo que sabía era suficiente para preocuparlo, en realidad. Sus errores ante Dios eran aún peores. 2. En particular, el hecho de que no podamos entender nuestros errores no nos excusa de ellos. Todavía somos responsables de tales errores y faltas delante de Dios y debemos confiar en su expiación para limpiarnos de esto. Ese errores que aún son ocultos. B. Líbrame de los que me son ocultos. David hizo esta oración sabiamente, sabiendo que no podía saber cuántos errores cometió ante Dios. Necesitaba ser limpiado incluso de los pecados y faltas que eran ocultos para él. Y deseamos la pureza interna del corazón. Pero esto es peculiarmente prerrogativa de Dios. Su obra es limpiar los pensamientos de nuestro corazón por la inspiración de su Espíritu Santo. Limpien. Matter. 2. Los que me son ocultos, de los que cometí y olvidé, de aquellos de los que no me he arrepentido, de los que se han cometido en mi corazón, pero no se han puesto en práctica en mi vida, de los que cometí sin saber que eran pecados, pecados de ignorancia, y de los que he cometido en privado, por los que me avergonzaría si se hicieran públicos. Clarke. Se preserva también a tu siervo de las soberbias. David agregó esto porque sabía que su problema era mayor que los secretos ocultos y los errores desconocidos. Sin la ayuda de Dios, por la que oraba aquí, también era perfectamente capaz de cometer pecados de soberbias, pecados cometidos de manera orgullosa y consciente. Y cosas que hacen al pecado soberbias. Cuando sabemos más. Cuando los amigos nos han advertido. Cuando Dios mismo nos ha advertido. Cuando hemos advertido a otros contra los mismos pecados. Cuando planeamos y disfrutamos de nuestro pecado. 2. La descripción de errores. Faltas que son ocultos y soberbias nos recuerda que el pecado tiene una progresión. Va de la tentación pasajera al pensamiento elegido, errores. Va del pensamiento elegido al objeto de meditación. Va del objeto de meditación a el cumplimiento deseado. Va del cumplimiento deseado a la acción planificada, son ocultos. Va de la acción planificada a la oportunidad buscada. Va de la oportunidad buscada al acto realizado. Va del acto realizado a la acción repetida. Va de la acción repetida al deleite, soberbias. Va del deleite a formas nuevas y variadas. Va de formas nuevas y variadas a un hábito. Va del hábito a la idolatría, exigiendo ser servida. Va de la idolatría al sacrificio. Va del sacrificio a la esclavitud. 3. A lo largo de todo esto, el Espíritu Santo y con suerte nuestra conciencia dice, no, detente. A lo largo de todo esto, Dios nos da la vía de escape, 1 Corintios 10:13, si tan solo la tomamos. Sin embargo, si no lo hacemos y terminamos en la esclavitud del pecado, esto cuestiona legítimamente el estado de nuestra alma, 1 Juan 3, 6-9. 4. Debido a este gran peligro, David oró, preserva también a tu siervo de las soberbias. Notarás simplemente que esta oración era la oración de un santo, la oración de un santo hombre de Dios. ¿Necesitaba David orar así? ¿Necesitaba el hombre conforme al corazón de Dios gritar, reprime a tu siervo? Sí. Tenía que hacerlo. Spurgeon. D. Que no se enseñoreen de mí. De hecho, el rey David no solo sabía que él era capaz de cometer tales pecados, sino que ellos potencialmente podrían enseñorearse de él. Su oración fue correctamente colocada. Su amor por la palabra de Dios y su dependencia de Dios en la oración lo ayudarían a mantenerse libre del esclavizante dominio del pecado. Y esta oración es aún más apropiada para alguien que se relaciona con Dios sobre la base del nuevo pacto. Como escribió Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14.
Entonces seré íntegro. David sabía que cuando se abordara el pecado en su vida tratando tanto con el pecado interno y secreto como con el pecado externo, presuntuoso y esclavizante, entonces él podría ser íntegro y limpio de gran rebelión. Y esta no era una afirmación de perfección sin pecado, ya sea lograda o por alcanzar antes de la resurrección. David sabía bien que necesitaba ser limpiado y confiaba en el sacrificio perfecto de Dios prefigurado por los sacrificios de animales que practicaba en el sistema mosaico. David entendía la inocencia y la integridad. A nivel humano, relativo y no en un sentido absoluto según la medida divina. 4:14. Una oración de entrega y pureza. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. David cerró este salmo glorioso con una humilde entrega de su boca y corazón a Dios. Sabía que la verdadera piedad no era solo una cuestión de lo que un hombre hacía, sino también de lo que decía y pensaba en su corazón. Y esta no era una proclamación orgullosa de que David sabía que era inocente y sin culpa. Era una súplica para ser hecho así por el poder transformador de Dios. 2. Sean gratos. Delante de ti, el salmo termina, no con la nota de evitar el pecado, sino con la de ofrecer a Dios la respuesta adecuada de la mente a sus propias palabras, como un sacrificio puro. Cf. Oseas 14:2. Esta es la probable implicación de gratos, un término que se encuentra a menudo en contextos de sacrificios. Kidner. Ve, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El rey David veía al Señor Dios como su fuerza y redención. Sabía que necesitaba un redentor. Y que el Dios fiel lo rescataría. Y fortaleza también se puede traducir como roca. La fuerza de Dios es como una roca poderosa que nos rescata y nos da un lugar firme. 2. Redentor es esa gran palabra hebrea Goyal, el pariente redentor. Fue el Goyal quien compró a su pariente de la esclavitud, quien lo rescató de la bancarrota y pérdida total. El rey David veía al mismo Dios como su pariente redentor. 3. Si nuestra roca no fuera nuestro redentor, estaríamos sin esperanza. Si nuestro redentor no fuera nuestra roca, aún podríamos tener miedo. Es bueno que nunca olvidemos la interpretación mutua de estas dos revelaciones de Dios. Morgan. 4. Este salmo ha tenido un curso glorioso. Comienza reconociendo la gloria de Dios en la creación y luego la gloria de su revelación escrita. Junto a este gran Dios y sus grandes obras, David se sabía pequeño y pecador. Sin embargo, este gran Dios también sería roca y redentor cuando David pusiera su confianza en él. El glorioso Dios de la creación y la revelación era también el glorioso Dios de la relación personal y la redención de su pueblo. El rey David sabía esto, nosotros también.